documentación electrónica requerida en los procesos HACCP y similares. El HACCP es el Hazard Analysis and Critical Control Points, que es una herramienta que se utiliza de análisis de riesgo. Por lo tanto, la conclusión es, ¿nos aplica el CFR 21 parte 11? Sí, a todos los instrumentos de medición y equipos de producción que son utilizados en las plantas farmacéuticas. Y bueno, aparece una pregunta muy sencilla. ¿Quién conoce el CFR 21 parte 11? Si lo conocemos, podríamos saber cuántas páginas tiene este documento. Aquí la pregunta es, ¿5 a 10 páginas? ¿30 a 50 páginas? ¿O bien 80 a 100? No me contesten la pregunta, porque la realidad es que el CFR 21 parte 11 tiene 7 páginas. En realidad es un documento pequeño. Este documento define los criterios bajo los cuales los registros y las firmas electrónicas pueden ser considerados confiables, seguros y equivalentes a los registros que tradicionalmente hacíamos en papel. ¿Por qué requerimos este proceso de aseguramiento de la calidad? Bueno, porque en el momento en que estamos utilizando instrumentos electrónicos, debemos de buscar que ellos contribuyan a la integridad, exactitud y trazabilidad de los datos electrónicos generados por un instrumento. Así que se espera que el software de este instrumento de medición tenga la habilidad de manejar un control de acceso, establecer una posible revisión por auditoría. Esto nosotros lo conocemos hoy en todos los documentos que hay sobre el tema, como el famoso Audit Trail. Y por último, que maneje las firmas electrónicas, que una autorización sea dada por un nivel de acceso. ¿Qué requerimientos clave deben de cumplir todos nuestros instrumentos de medición? Bueno, deben contar con controles para software y sistemas involucrados en procesamiento de registros electrónicos, mismos que deben ser mantenidos o bien utilizados para demostrar que cumplen con todos los requisitos de la FDA, la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, cualquier otra regulación relacionada con la FDA, o bien para nosotros que somos de países latinoamericanos, cualquier regulación de nuestro país que exige este cumplimiento. En el caso de México, este cumplimiento está previsto claramente en nuestra norma oficial mexicana 059. ¿Qué controles se incluyen en este documento? Bueno, hay que auditarlos, hay que validar el sistema, hay que hacer revisiones a través del Audit Trail, hay que confirmar quiénes están autorizados para dar firmas electrónicas y hay que establecer la documentación que soporta todos estos controles. Otros factores importantes que se deben considerar son la transferencia de datos, la validación del propio sistema, el entrenamiento a usuarios y calificación de los mismos y la elaboración de los procedimientos de soporte, que podemos denominarlos como la infraestructura. Hay otra perspectiva del anexo 11 de las GMPs, publicado por la Unión Europea, sobre sistemas computarizados. Este documento es de 5 páginas. En él describe la necesidad de que el personal, la validación y el sistema estén claramente establecidos y vigilados como sistemas computarizados. Los principios se basan en el uso de sistemas computarizados en la fabricación. Esto incluye almacenamiento, distribución y control de calidad. Estos sistemas computarizados no deben alterar la necesidad de cumplir los principios relevantes que se indican en las secciones de esta guía. Para los sistemas computarizados no debe haber una disminución o riesgo
en la calidad del producto o en el aseguramiento de la calidad. Y debe considerarse el riesgo de perder aspectos del sistema anterior que puede resultar al disminuir el involucramiento de los operadores o analistas. Aquí el punto es, si el operador o analista recarga toda la responsabilidad de un análisis en un instrumento, esa persona debe de hacer una revisión, debe de hacer una verificación y debe de estar perfectamente involucrado, porque al final de cuentas está siendo sustituido por el registro electrónico. Hay una comparación aquí a la vista de estas dos regulaciones, la correspondiente al anexo 11 de la Unión Europea sobre sistemas computarizados y la correspondiente a la publicación del CFR 21, parte 11, sobre firmas y registros electrónicos. Hay algunos puntos que no están previstos en el CFR 21, parte 11, como por ejemplo, manejo de incidentes, liberación de lotes, continuidad del negocio o definición del archivo final. Pero al final de cuentas, ambos documentos están totalmente orientados a que los instrumentos de medición y equipos de producción de una planta que hoy se manejan a través de sistemas computarizados no permitan fallas en el registro de datos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a definir? Importante es entender con toda claridad qué significa integridad de datos. ¿Cuáles son las nuevas regulaciones y reglas? ¿Qué áreas debemos considerar en nuestros procesos? ¿Y qué se necesita hacer para cumplir? A menudo hablamos de la famosa data integrity sin detenernos a definir de qué se trata. Mucha gente tiene diferentes conceptos sobre lo que es integridad de datos y qué tanto se extiende. Por lo tanto, antes de que hablemos de cómo navegar en ellos, hay que definir con claridad si estamos hablando de data integrity o integridad de datos o si no lo es. Ha habido muchas publicaciones desde el año 2016. Algunas provienen de agencias regulatorias, otras de organizaciones globales como PICS, y hay otras organizaciones como ISPE que tienen una gran influencia. Por lo tanto, vale la pena discutirlas. Bueno, aquí están a la vista varias definiciones de integridad de datos. La integridad de datos es el grado en el cual los datos obtenidos son completos, consistentes y exactos a lo largo de su ciclo de vida. Esto está establecido por varias organizaciones. La integridad de datos se refiere a totalidad, consistencia y exactitud de datos, establecido por la FDA. La integridad de datos es el grado en el cual los datos son completos, consistentes y exactos, confiables y seguros, y que estas características deben ser mantenidas durante el ciclo de vida de los datos. La Organización Mundial de la Salud. A la confiabilidad de estos datos se le denomina integridad de datos. Tan solo aquí a la vista, en diferentes documentos, sí vemos similitudes, pero también hay variaciones. Esto, pues, es muy común y finalmente es estrecho. Este es el filtro que se debe manejar y discutir con los usuarios. Estas consideraciones pueden afectar de alguna manera que los datos estén completos, consistentes o exactos. Entonces, como usuario, debes de evaluar que si no afecta estos conceptos, entonces no estamos hablando de un problema de integridad de datos. Esto es una preocupación importante, pero no necesariamente se basa en integridad de datos. Vamos a platicar un poquito más adelante de ejemplos al respecto. ¿Ok? Al final de todas estas definiciones que ya leímos, tenemos que entender qué significa esto. ¿Ok? Y bueno, aquí está a la vista la famosa tabla de definiciones del concepto de ALCOA Plus. ALCOA significa
atribuible, legible, contemporáneo, original y exacto. Y el plus son atributos adicionales que han sido agregados y que significan completo, consistente, duradero y disponible. Finalmente, ¿qué es lo que se busca en un equipo que arroja resultados con los cuales se toman decisiones? Lo que buscamos es que esos resultados realmente reflejen lo que está sucediendo en un equipo y también reflejen lo que está sucediendo en un proceso. Pero estos datos son usados para tomar decisiones. Por lo tanto, todos estos atributos deben de ser válidos y continuos durante todo el tiempo de vida de esos registros. En la industria farmacéutica hemos manejado por muchos años que todos los datos que se arrojan, por ejemplo, para liberar un lote, deben de quedar disponibles al menos durante 5 años posteriores a que fueron emitidos, o bien durante toda la vida útil de un producto, es decir, hasta que este producto tenga cubierta su fecha de caducidad, más 5 años más. Esa es la información que hemos estado manejando durante todos estos años. Las definiciones están aquí claras a la vista. Atribuibles, quién llevó a cabo una acción y cuándo. ¿Se registró? ¿Hubo un cambio? Si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Poder revisar los datos de origen. Que sean legibles, deben de estar registrados permanentemente en un medio durable y deben de ser perfectamente leíbles. De ahí que eliminamos totalmente la posibilidad de registros por ejemplo, en papel térmico. El papel térmico, después de un año, básicamente es invisible. Nadie lo puede leer. Que sea contemporáneo. Los datos deben de ser registrados en el momento en que el trabajo sea ejecutado, incluyendo fecha y hora, deben de estar registrados para asegurar que está contemporáneo. La información debe ser original. El registro debe ser original o bien debe estar en una copia verdadera que sea certificada. Las impresiones. Es importante. Exacto. No puede haber errores. No se puede hacer edición. No se puede modificar el registro de un resultado emitido. Debe de estar completo. Ya estamos en la parte plus. Deben de incluir cualquier prueba, repetición o reanálisis que se lleve a cabo en una muestra. Y esto va muy de la mano de los análisis de laboratorio. Deben de ser consistentes porque la generación de los registros y la aplicación de fechas y horas deben de estar en la secuencia esperada. No puede ser que tengamos un registro emitido en una fecha posterior e inmediatamente un registro en una fecha anterior. No puede ser lógico. Deben de ser durables, por supuesto, registrados y controlados en hojas de trabajo, en bitácoras de laboratorio o en sistemas electrónicos validados. Y finalmente deben de estar disponibles. Los datos necesitan estar disponibles y accesibles para revisión, auditoría o inspección durante el tiempo de vida del registro. Vamos a decir, notificaciones son válidas, son las que se están manejando en todo el mundo como el buen cumplimiento de integridad de datos. Ahora bien, aquí viene la crisis que valga la pena discutir con todos. Integridad de datos, manejo de datos y seguridad de datos son 3 conceptos diferentes. Y la realidad es que hemos estado mezclando, confundiendo y mal manejando este concepto,
queremos hablar de integridad de datos, pero en realidad se trata de manejo de datos. Y para ejemplo tenemos el buen o mal uso de una memoria USB. En otros lados decimos la llave USB, en otros lados decimos el stick USB. Finalmente es el dispositivo mediante el cual recogemos o recuperamos resultados desde un instrumento para poderlos descargar en una base de datos. La forma en que respondamos a una pregunta clásica, es decir, ¿es una memoria USB un problema real para la integridad de datos? Que lo que respondamos nos va a dar clara idea de cómo entendemos el concepto de integridad de datos. Seguridad de datos es una preocupación operacional. Afecta el cómo protegemos la propiedad intelectual, quién tiene acceso a secretos comerciales, qué tan portátiles pueden ser. Sin embargo, esto no es algo que les preocupe a los reguladores, ¿verdad? A la FDA en sentido estricto no le interesa si una compañía protege sus patentes, es decisión de la compañía, ¿ok? Así sucesivamente. Para la mayoría de las compañías, la seguridad y el control de los datos se debe de manejar de otra manera y no está limitada o definida por el concepto de integridad de datos. Hay algunos casos de manejo de información a los que se les exige seguridad de datos. Por ejemplo, el uso de una llave USB para transferir datos puede ser un asunto sensible, porque una llave USB es demasiado portátil para moverse a otras instalaciones. Algunas compañías prefieren almacenamiento legal y otras prefieren almacenamiento en servidores, ¿verdad? En discos duros. En años anteriores inclusive se manejaban microfichas. En fin, ese es el almacenamiento de los datos. Pero no necesariamente, que tiene que ver con seguridad de datos, mas no necesariamente depende o estamos afectando la integridad de datos. En fin, ¿la memoria USB es un problema para la integridad de datos? Pensemos, ¿qué hacen las USBs? ¿Para qué las usamos? ¿Y cómo afectan ellas la integridad y consistencia y exactitud de los datos? ¿Cómo afecta la estructura del archivo? ¿Por qué hay tantas compañías que prohíben su uso? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual ya no son apropiadas para la industria? En fin, hoy por hoy, las USB son un vehículo para transferir datos. No hay nada mágico ni especial con ellas. Las tecnologías de las USB son similares a los discos duros, que también hay discos duros portátiles que son externos y que funcionan de la misma manera. En realidad, estos dispositivos lo que implican es confianza. El uso de las USBs no afecta la integridad de datos, porque los archivos que vienen en ellos, en estos dispositivos, no van a mutar, no van a cambiar espontáneamente dentro de la USB. Y todavía más, los datos que son bloqueados y encriptados no van a desencriptarse ni a desbloquearse de repente por ser transferidos en una USB. La transferencia de datos puede ser fácilmente auditada para asegurar que se cumplen los principios de integridad de datos. De la misma forma que todos nosotros podemos auditar el proceso del uso de Ethernet para transferir datos. En fin, la gran mayoría de las compañías consideran que las USB son un problema si es que son utilizadas para almacenamiento permanente. Pero la realidad es que todos sabemos que la naturaleza temporal de una USB no es apropiada para almacenamientos permanentes, no son correctas para este propósito. Y los principios del ciclo de vida de integridad de datos con el uso de USB pueden ser violados si es que se pretende
dar uso a una USB para un almacenamiento permanente. El criterio debe de ser utilizado para transferencia de datos únicamente. ¿Ok? En fin, este concepto sí era importante platicarlo con todos, porque aquí empezamos a despegar el concepto de seguridad de datos, de integridad de datos y de manejo de datos. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Cuando hay violaciones a la integridad de datos, por supuesto que la FDA lo notifica. Ha emitido muchas cartas de alerta, las warning letters, las 483, que es una información importante para todas las compañías, porque en ella se refleja claramente dónde ha habido fallas o violaciones. Vamos a leer algunas de ellas. La compañía utilizaba una contraseña que se compartía entre 4 a 5 usuarios. Esa es una violación a la integridad de datos. El sistema permitía cambios a los datos y el usuario no podía limitar el acceso a este privilegio. Se supone que el enfoque es que el acceso sea restringido. Esta es una verdadera violación a la integridad de datos. Se reemplazaban los datos por mejores resultados. Se escondían las fallas. Otra flagrante violación. Las fallas de los productos no reportadas se incluían en una lista conocida como mediciones de prueba. Las pruebas están específicamente prohibidas en el ámbito regulatorio. Es decir, las maquillaban. Otro más, se desactivaban los audit trails y no se presentaban para algunos instrumentos. Y finalmente, ese es el camino por el cual tú puedes revisar qué operaciones se ejecutaron en el instrumento o en el equipo. Y finalmente, los datos dinámicos no se mantenían adecuadamente. Tal es el caso de cromatogramas o bien de impresiones de espectroscopía. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Estas que acabamos de leer no son violaciones simplonas o sencillas, son verdaderamente malas interpretaciones y fallas totales para adherirse al verdadero concepto de integridad de datos. Entonces, las cartas de alerta no están identificando aspectos técnicos de fallas en el buen manejo de integridad de datos. Estas son fallas serias en donde se están manipulando resultados de alguna o de otra manera. Estas observaciones sobre los datos dinámicos, vale la pena aclarar lo siguiente. ¿Por qué decimos que los datos dinámicos sí pueden ser afectados? Hablemos de cromatogramas o resultados de espectroscopía. En este tipo de resultados debe de haber una interpretación por medio de un analista, por un segundo analista o por un supervisor. Ellos revisan en una impresión cuántos picos, qué área bajo la curva y en qué minuto fueron emitidos. Por lo tanto, llevan una interpretación y la interpretación debe estar bien hecha. Lo mismo pasa en espectroscopía. Pero si hablamos de datos como pH, conductividad o TOC, a esos les denominamos, les damos la identificación de datos estáticos, porque son valores puntuales con números autocontenidos que no son modificables, no pueden ser modificables y que no están sujetos a interpretación. Por lo tanto, ahí podemos definir con claridad la diferencia entre datos dinámicos, sujetos a interpretación, y entre datos estáticos. Son datos puntuales que no están sujetos
a interpretación. Entonces, bajo este esquema, debe de ser un poco más claro el concepto de integridad de datos. Sabemos que esto no es nuevo. ¿Estas violaciones representan un cambio de enfoque? No. ¿Estamos viendo un cambio en lo que es aceptable? No. La realidad es que todas las violaciones que hemos leído y que fueron emitidas mediante cartas 483, cartas de alerta 483, sabemos que son violaciones ahora, pero también son violaciones desde siempre, ¿ok? Modificar resultados es una violación desde siempre, no es algo nuevo. En fin, aquí está una tabla donde estamos viendo los documentos guía relacionados a integridad de datos publicados desde el 2016. Y bueno, aquí tenemos guías farmacéuticas con 8 páginas de preguntas y respuestas que define términos, definen roles, aclara el papel del concepto de audit trails y le da el poder a la FDA. En el siguiente cuadro se ve las conclusiones de la EMA y la MHRA. Son 6 páginas de preguntas y respuestas. De nuevo, se habla del enfoque ahora del ciclo de vida y de cómo utilizar los datos. Hay un fuerte vínculo con el concepto de ALCOA y le dan empoderamiento al concepto de la revisión, que tiene que ver con audit trails. Pasamos a los siguientes documentos de PICS y la Organización Mundial de la Salud. Ya estamos hablando de documentos de 40 páginas, en donde se hace una descripción completa del concepto de ALCOA. Se discute el diseño del sistema y definitivamente está más orientado al procedimiento que deben realizar los diseñadores de sistemas. Y finalmente llegamos a la ISPE y a la PDA. Ellos sobre integridad de datos han publicado más de 100 páginas. Ya es una guía, presentan guías específicas para el diseño de sistemas. Hacen una gran extensión sobre las recomendaciones y las prácticas y establecen cuáles son las buenas prácticas y las preguntas clave. En fin, las nuevas regulaciones son cortas, ¿verdad? Pero la forma en que han sido interpretadas ya han sido publicadas muy, muy largas. Las PICS y la Organización Mundial de la Salud llevan mucho más allá el concepto. Ya no manejan preguntas y respuestas, sino tratamientos completos sobre integridad de datos. Hay muchas páginas para describir el concepto real de cada uno de los atributos de ALCOA, ¿verdad? Y la ISPE y la PDA verdaderamente son guías completas. Ellas serían los documentos que definitivamente se recomendarían hoy día para aquellos que están construyendo un nuevo sistema, compañías que están involucrándose en remodelaciones de planta o construcción de nuevas plantas, deben de considerar estas guías para que sus sistemas computarizados cumplan cabalmente los conceptos de integridad de datos. Cómo es importante que cada compañía conozca cómo se gobierna en su propia compañía el buen manejo de datos. Y bueno, llegamos a un punto álgido y crítico, el famoso concepto de audit trail. ¿Qué es realmente audit trail o qué son los audit trail? Desde el punto de vista de regulación legal, son las pistas o registros de una auditoría que debe ser utilizado para registrar acciones donde se crea, modifica o elimina información electrónica. Es decir, la cronología de eventos que lleven a la creación, modificación o eliminación de información. Ese es el concepto de uso de audit trail. Las guías y las recomendaciones regulatorias son que se discute cuándo es apropiado activar o desactivar los audit trail.
ojo con este punto, desactivar, es un registro y se recomienda definitivamente el uso continuo de Audit Trail. Hay abundante información sobre la revisión de los Audit Trails y no, la recomendación es que no sea desactivado, porque es la única evidencia que tendrás sobre todos los datos cronológicos o eventos cronológicos que se llevaron a cabo en un instrumento de medición. Y por último, ¿cuál es la expectativa local? La expectativa local es que se requiere usualmente que los audit trails capturen cada acción llevada a cabo dentro de la aplicación, ya sea instrumento, equipo, ¿verdad? Proceso. Debe de quedar que la mayoría de los usuarios esperan que el audit trail contenga todas las acciones. Este es un ejemplo más de cómo los sistemas pueden ser sobrediseñados. En algunos casos, cuando el audit trail va más allá de las regulaciones y guías, no es un problema para el usuario, pero en otros casos sí se convierten en un problema. Te puede limitar operaciones y son bloqueos que los mismos usuarios pudieron haber creado en forma artificial. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. También vale la pena platicar un poquito de los metadatos o metadata. Los metadatos decimos que son simplemente datos sobre los datos. Pero bueno, esto es una definición de alguien que puede tener un poco de miedo para hablar sobre los metadatos. Vamos a comentar un poquito más sobre esto. Ejemplos de metadatos. Unidades, tipo, descriptores de datos. Unidades, estamos midiendo miligramos por litro, estamos midiendo en grados centígrados, estamos midiendo en minutos o segundos. Origen de los datos, tiempo, fecha, usuario, número de serie. Recetas o procedimientos, flujo de reactivo, repeticiones. Estos sí son metadatos, definitivamente. Pero no son metadatos, por ejemplo, fecha de expiración de los reactivos, la contraseña del usuario que realizó una medición, o la ubicación de la carpeta de los datos exportados. Esos no son datos de los datos, ¿ok? Son informaciones anexas a una operación, pero no afectan directamente a los datos. Muy bien. Este tipo de conceptos puede generar dificultades en el diseño del sistema. Estos términos y documentos son importantes porque todos debemos diseñar un sistema y un proceso para cumplir las regulaciones o para suplir las necesidades operacionales. Sin embargo, estos objetivos pueden competir entre sí. Hay sistemas sobrediseñados que no nos van a permitir o a ayudar a cumplir más, pero sí pueden crear obstáculos. Y para esto tenemos un ejemplo. Si el requisito establecido en un instrumento te pide que tengas un password de 6 dígitos, pero se decide establecer que los passwords sean de 12 dígitos, esto no hace que cumplan más. Esto hace que sean definitivamente más complejos y más sobrediseñados. Y no vale la pena. Honestamente, no vale la pena. Todos queremos cumplir los requisitos, pero no queremos crear un sistema exagerado que arruine la productividad operacional de las compañías. Muy bien, y aquí tenemos una buena lista de las recomendaciones para cumplimiento de las nuevas expectativas. El punto número 1 es, comience con el cumplimiento total de los requisitos de CFR 21, parte 11. El punto número 2 es, proceda al COA Plus y asegúrese de que todos los principios sí se satisfacen. El tercer punto, confirme que los datos no pueden ser creados, modificados o eliminados sin controles adecuados
y sin violar los conceptos 1 y 2. ¿Ok? El cuarto punto es desarrolle los requerimientos que cumplan con la administración de cuentas, con la restricción de permisos, con el control de usuarios, de acuerdo a sus documentos guía apropiados. El punto número 5 es asegure que los audit trails cumplen las regulaciones. Asegure que cumplan las necesidades internas. Escriba procedimientos estándares de operación que sigan las guías para revisión y control. Y finalmente, en el sexto paso, demuestre que los sistemas y aplicaciones adquiridos y establecidos cumplen con las necesidades internas de manejo de datos, de seguridad de datos y que se integren completamente con sus plataformas y todas sus herramientas. Creo que estos pasos de cumplimiento dibujan con mucha claridad cómo ir paso a paso cumpliendo las recomendaciones de un CFR 21 parte 11 y las recomendaciones de integridad de datos mediante Alcoa Plus. Y finalmente, que sean auditables a través de audit trails, aplicables y auditables. Muy bien. ¿Cuáles son las expectativas de las agencias regulatorias? Para el año 2003, hace ya, Dios mío, 16 años, había publicada una guía para la industria, la parte 11, sobre firmas, registros electrónicos, firmas, alcance y aplicación. Y se establecía que en ese momento se entendía que hay confusión acerca del alcance de la parte 11. Algunos han entendido que el alcance de esta parte 11 es muy amplio. Creemos que estas interpretaciones amplias pueden llevarte a controles innecesarios y costosos y puede desestimular la innovación y los avances tecnológicos sin generar beneficios adicionales a la salud pública. Por lo tanto, se aclaró que la agencia busca que se interprete el alcance de la parte 11 de forma estricta. Es decir, no se tenía con toda claridad el alcance. En el 2017, también sobre uso de registros electrónicos y firmas en investigaciones clínicas, bajo el concepto de CFR 21 parte 11, se estableció en la sección de preguntas y respuestas lo siguiente: la aproximación general de la FDA a la parte 11 en el 2003 fue proveer una interpretación estricta y práctica de los requerimientos de la parte 11. La FDA continúa apoyando y promoviendo esta interpretación práctica en esta guía, incluyendo el propósito continuo de la agencia de ejercer discreción en la aplicación de ciertos requerimientos de la parte 11 para validación, audit trail, retención y copia de registros. Es decir, la FDA, a través del CFR 21 parte 11, abre la puerta para que se revisen los conceptos, se establezcan criterios lógicos y perfectamente ejecutables y no se haga sobrediseño de estos conceptos que limiten a las organizaciones de una manera que no operen sana y correctamente. Si simplificamos el concepto de audit trail, ¿usted cumple o no cumple? Si el requerimiento exige una contraseña de 6 dígitos, requerir que su personal establezca una contraseña de 12, no va a hacer que cumpla más. Lo hace cumplir, sí, pero lo vuelve ridículamente más complejo. Esto, bueno, muy platicado con varios colegas de la planta Suez. En fin, este ejemplo es válido, este sistema que estamos viendo aquí, un potenciómetro que va a medir pH, muy probablemente conductividad, tenemos estándares, soluciones estándares a diferentes valores de pH, 4, 7, con una parrilla de agitación, ¿verdad?
en donde podemos establecer una temperatura constante o tratamos de, les podría decir que sí cumple, ¿verdad? Definitivamente. Hay que hacer registros, hay que hacer varias identificaciones, hay que determinar tiempos, hay que establecer valores de los estándares, número de lote, pH, fecha de caducidad, etcétera, ¿no? ¿Cumple? Sí puede cumplir, por supuesto. Hay otras formas mejores de hacerlo. Con nuestros equipos de TOC, con el automuestreador, con estándares primarios trazables a USP y a NIST, y con la posibilidad de emitir registros electrónicos que nos indican, tal como el que estamos viendo aquí en este momento, nos indican con lujo de detalle números de lotes, fechas de inicio, fechas de terminación, número de repeticiones, valores de flujo de ácido, de flujo de oxidante, etcétera, y estamos leyendo simultáneamente TOC y conductividad, y los datos electrónicos que se arrojan son valores puntuales como los que se ven aquí a la vista, tanto de TOC como de conductividad cruda, a qué temperatura, ¿verdad? Se ejecutó la medición y nos hace un tratamiento estadístico. Esto es cumplimiento con CFR 21 parte 11 y con integridad de datos. Este es nuestro mejor ejemplo. Muy bien, y sobre esta sección solo me resta decirles que los productos de Sivers, los equipos, cumplen con CFR 21 parte 11, cumplen con todas las guías de FDA de GMPs, cumplen con las guías EMA también, las guías PICS y las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, esto es algo que todos buscamos cumplir para todos los instrumentos de medición que tenemos en nuestras plantas farmacéuticas. Con este punto cierro el tópico de Data Integrity. En este momento vamos a empezar a platicar sobre otra de las aplicaciones críticas, la prueba de adecuabilidad o la prueba de System Suitability o aptitud del sistema. El objetivo de este estudio fue establecer la frecuencia de ejecución con base en un análisis de riesgos. Se presenta un modelo de aplicación de análisis de riesgo para la industria farmacéutica para establecer la periodicidad de la prueba de aptitud de uso del sistema de analizadores de carbono orgánico total, o TOC. La pregunta clásica que nos hacen todas las compañías a las que llegamos para platicar sobre la instrumentación de TOC es: ¿usted cada cuándo recomienda que se ejecute la prueba de adecuabilidad? Y bueno, es una pregunta difícil de contestar. Las farmacopeas dicen esta prueba se debe realizar periódicamente para verificar que el equipo está apto o adecuado para realizar las mediciones de TOC con eficiencia y eficacia esperadas. Y se calcula en base a la respuesta del sistema en las muestras de agua utilizadas. Nosotros decidimos utilizar una herramienta de análisis de riesgos llamada Clasificación y Filtrado de Riesgos, o RRF, y esta herramienta es cual y cuantitativa que considera diversos factores que intervienen, impactan y están relacionados con el objeto de evaluación. ¿Por qué decidimos utilizar esta herramienta? Porque nosotros no somos fabricantes o productores de agua para uso farmacéutico, pero sí somos proveedores de la instrumentación que se dedica a analizar este tipo de agua, los analizadores de TOC de Sivers. Y durante más de 20 años nos hemos dado cuenta en dónde podemos encontrar riesgos o posibles fallas. Identificamos el riesgo. La pregunta es: ¿existe riesgo en obtener resultados no confiables al realizar la prueba de adecuabilidad del sistema en los analizadores de TOC con una periodicidad definida, que puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual? Considerando que el equipo analizador es utilizado diariamente para aprobar el agua que se utiliza
tanto en procesos de limpieza de equipos como en la fabricación de distintas formas farmacéuticas que son producidas en una planta, ya sea farmoquímica, biotecnológica, de dispositivos médicos, etcétera. Esa es la pregunta. Y nosotros decidimos primero que nada establecer una escala de severidad. Establecimos simplemente 3 niveles, bajo, medio y alto. En el bajo decidimos que el análisis utilizado en el analizador es confiable porque los resultados están dentro de especificación. Sin embargo, el tiempo de obtención de resultados tal vez no es tan oportuno como se requiere en producción. Como medio, como escala de severidad, el análisis utilizado en el analizador no es confiable debido a que los resultados obtenidos no se encuentran dentro de especificación. Sin embargo, son resultados correctos. Y como nivel alto o severo, al que le dimos un valor de 2, el análisis usando el analizador no es confiable debido a que los resultados se encuentran dentro de especificación, pero son resultados incorrectos. Ahí tenemos un problema. La peor consecuencia que se puede presentar si un equipo de TOC no es apto porque no está entregando resultados correctos, pues bueno, le elegimos la severidad máxima de 2. También decidimos establecer unos criterios a nuestra visión, considerando los factores que intervienen en el análisis de muestras de agua por TOC en forma rutinaria. Consideramos que la calibración del equipo por fabricante o representante autorizado puede afectar. Si no lo ejecutan, es un problema. Le pusimos valor 3. Si sí lo ejecutan, 0.5. La experiencia del analista u operador del equipo interpretando resultados. Si es una persona nueva, es de alto riesgo. Si es una persona con más de 1 año de uso y experiencia de uso del equipo, le pusimos un valor bajo. Si hay capacitación o conocimiento del sistema de agua y del uso del equipo de TOC, nuevamente le pusimos un valor, si no lo cumple, de 3. Si lo cumplen, 0.5. Y así sucesivamente. Involucramos al personal calificado, al involucramiento de los jefes de área, al tipo de agua, por supuesto, a los monitoreos microbiológicos, los datos históricos, la data histórica de un monitoreo continuo y análisis, así como la interpretación de los datos. Si el equipo fue calificado con instalación, operación y desempeño, si hay mantenimiento del estado calificado del equipo, y finalmente establecimos el número de riesgo final, que es la severidad por la frecuencia de aparición. Y ahí tenemos valores variables. Cuando todo está fallando, llegamos a un valor de 60 y cuando todo está funcionando, llegamos a un valor de 10. Hicimos 2 casos de estudio, en donde el caso 1 lo manejamos como aquellos que fabrican sólidos orales, ¿verdad? No estériles, le llamamos agua nivel 1, y el caso 2 para aquellos que fabrican inyectables, le llamamos nivel 2. Y entonces, nuevamente, volvimos a establecer conforme esos 2 casos de estudio, todos los criterios que comentamos en la tabla anterior y logramos un resultado final del número de riesgo final, en un caso de 15, en otro caso de 35. Para el caso 15, establecimos una frecuencia de análisis de la prueba de adecuabilidad, de ejecución de la prueba de adecuabilidad, bimestral. En el segundo caso, mensual. Y esto lo establecimos en base a esta matriz de aceptación con nivel de riesgo final. Cuando el valor es menor de 15, decimos que es aceptable y podríamos establecer una frecuencia de ejecución de la adecuabilidad trimestral. Cuando es bajo, del 15 a 24.9 es aceptable, pero con acciones de comprobación de resultados, bimestral. Si es medio, de 25 a 49, ya lo consideramos no aceptable y se deben aplicar acciones correctivas y se propone la frecuencia mensual. Y si el riesgo es alto,
mayor de 50, definitivamente la prueba de adecuabilidad se propone con una frecuencia quincenal. Si alguien tiene interés que les hagamos llegar el artículo completo de esta publicación, con mucho gusto, en su sección, en la sección de preguntas, háganme llegar vía correo electrónico esta pregunta y con mucho gusto se las haremos llegar en su momento. Estoy a poco tiempo de terminar, pero no quiero dejar de platicar los siguientes puntos. Perdón. Estoy cambiando a la siguiente, aquí ya. Otros puntos que queríamos platicar con ustedes. TOC también se está utilizando para análisis de materiales plásticos utilizados como envase primario en medicamentos, de acuerdo a los capítulos 661.1 y .2. Todos los sistemas de envasado consisten típicamente en componentes fabricados individualmente a partir de materiales plásticos. Hoy por hoy, estos materiales plásticos deben ser analizados para asegurar la seguridad, aparece redundancia, no lo es, del medicamento que estamos tomando. Este capítulo provee métodos de prueba y especificaciones para estos materiales plásticos. Materiales como polietileno, olefinas cíclicas, polipropileno, tereftalato de polietileno y cloruro de polivinilo plastificado son materiales típicos que se utilizan para utilizar como envase primario en todos los medicamentos. Se les exige un análisis físico-químico y en ellos están incluido el análisis de TOC. Se establece que para estos materiales plásticos como materia prima, es decir, antes de ser utilizados como envase primario de los medicamentos, se hagan las pruebas correspondientes y se establece que el valor máximo permitido de las sustancias orgánicas que se pueden extraer desde el plástico sea no más de 5 ppm, 5 partes por millón. Esto es materiales plásticos de materia prima, como materia prima. Y ya como envase plástico para uso farmacéutico, es decir, como envase plástico que ya está integrado como bolsa, botellas, viales, frascos, ámpulas, ampolletas, cartuchos, jeringas, inhaladores, blister packs, etcétera. Todos los sistemas de cierre también deben de ser analizados como producto final. Y aquí se establece que la máxima diferencia de TOC entre la solución de prueba y el blanco es de 8 ppm. ¿Qué es lo que le aporta sustancias orgánicas desde el plástico? Son los famosos extractables y lixiviables. Son un hecho real. Por último, vale la pena decirles que justamente en el mes de septiembre estuve presente en una reunión entre la Farmacopea Nacional, la Farmacopea Mexicana y la USP. Y en esa reunión, personal de la USP nos llevó a presentar una propuesta. Hay paneles de expertos de la USP que están evaluando incluir la prueba de TOC en aguas estériles que ya han sido empacadas en contenedores plásticos de pequeño y gran volumen. El principio es que ellos proponen eliminar en forma definitiva la prueba de sustancias oxidables, ya que es considerada subjetiva. Es una prueba semi-cuantitativa que puede tener variaciones y que algunos productos orgánicos ni los detectan. La hipótesis es que los envases plásticos aportan sustancias extractables y lixiviables. Ellas se integran al producto. Si el volumen de este empaque es más pequeño, obviamente la cantidad que aporta el material plástico es mayor. También impactan los diferentes plásticos, por lo que se espera que los fabricantes tomen en consideración el material plástico que van a utilizar para que sea el de menor aportación. Esto es un concepto de alto impacto, sin duda. Hoy por hoy están en un proceso
están en una mesa redonda de discusión expertos que coordinan la propia USP. Varias compañías, nos hablaron de alrededor de 30 compañías multinacionales, han aportado resultados muy interesantes, sobre todo porque los valores de TOC generados por la presencia de extractables y lixiviables son valores muy altos. Más aún cuando estos productos son llevados a un proceso de esterilización terminal. Los límites que van a establecer para aguas inyectables envasadas van a estar en un rango de 8 a 50 partes por millón de TOC, dependiendo del tipo de plástico y del volumen de agua envasada. Los resultados y conclusiones serán publicados en el Pharmacopeia Forum. Y estas propuestas se espera estén publicadas en el año 2020 y posiblemente entren en vigor en el año 2021. En fin, el tiempo ya nos ganó. Estoy llegando a la hora completa de la presentación. No tenemos ahorita un poco más de tiempo para preguntas, pero sí les agradeceré mucho que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de los links que hay aquí. Yo en este momento creo que podría haber algunas preguntas, pero